Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Muy buenas, bienvenidos al video podcast Un sector, una voz, el video podcast de la distribución profesional de material de construcción, fontanería y climatización, a un nuevo capítulo que es sostenibilidad, oportunidad o una carga más para las empresas. En 2006, Al Gore sacudió al mundo con su documental Una verdad incómoda, un llamado urgente o una llamada urgente a la acción sobre cuáles podían ser las consecuencias que el cambio climático podía tener sobre el conjunto del planeta. 20 años más tarde, la sostenibilidad sigue siendo un debate candente, un concepto complejo, con grandes fans, pero también últimamente detractores. Los detractores no niegan tanto los fines en sí mismos como los medios que se tratan de vehicular para conseguir esos fines, ¿no? Que en ocasiones propuestos como excesivos y con muchas regulaciones que además implican costes asociados que reducen la competitividad de las empresas, muy especial las pymes, ¿no? Da la impresión que el regulador está aconsejado por técnicos de grandes consultoras que desconocen la realidad de la pyme y que desarrollan procedimientos que solamente pueden ser vehiculizados por grandes compañías, mientras que el resto de empresas tienen que asumir las cargas directas de no poderlo hacer o los costes de hacerlos y las cargas también de la pérdida de competitividad si no puede seguir una tendencia que es socialmente dominante. Por lo tanto, todo este tema de la sostenibilidad podemos preguntarnos si es un lujo para las empresas del sector o bien es una necesidad para incrementar su adaptación y su competitividad. Hoy vamos a explorar este complejo mundo de la sostenibilidad y cómo una empresa del sector puede integrar criterios de sostenibilidad como una palanca de mejora comercial. Tenemos con nosotros dos invitados que nos va a presentar mi compañera Rocío Rodríguez. Pues muchas gracias, Sebastián. Como dices, vamos a tratar un tema de suma importancia para las empresas y por eso contamos precisamente con las empresas para que nos cuenten directamente cómo les afecta este tema. Tengo aquí a mi izquierda a Guillermo García, él es director general de Bon Group y un apasionado del mundo empresarial. Es natural de Lucena, en Córdoba, estudió en Madrid, comenzó su carrera en auditoría, pero pronto descubrió su interés por la gestión y las organizaciones. Su trayectoria lo llevó a Isolux Corsan, trabajando en Madrid e India, y ahí pues combinaste un poco pasión por la empresa, ¿no? y los viajes. De regreso a España, lideraste el área de recursos humanos en San Paul antes de asumir hace más de 2 años el reto de dirigir Bon Group, una empresa con más de 200 trabajadores y un puesto, el de director general de Bon Group, en el que además sucediste a una persona pues muy querida, ¿no? Para Andimac, como es nuestro anterior presidente. Es padre de 4 hijas, así que en su casa se habla en femenino plural. Es amante del running y de los viajes y te encanta viajar. Tu último destino fue Japón y tu próxima escapada parece que está ahí apuntando a Latinoamérica, ¿no? Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rocío. Buenos días. Sebastián. Muy buenas. Y tenemos también a Josep María Tey, él es CEO de Catalonia Ceramic y cuenta con una sólida trayectoria en dirección y operaciones dentro de empresas de distribución. Eres ingeniero industrial de formación con un máster en logística integral y un MBA. Iniciaste tu carrera en consultoría en procesos de supply chain y distribución. Ha ocupado cargos directivos en empresas de distintos sectores, como distribución de plantas y flores, o la agricultura y gestión del agua, combinando siempre esa visión estratégica y operativa. Comprometido con la gestión ética, forma parte de la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia Empresarial desde la Ética y los Valores, y se enorgullece de haber liderado equipos con exigencia, pero siempre respeto a las personas, ¿no? Y en lo personal, pues nos cuentas que eres un apasionado del deporte al aire libre y la montaña, haya frío o calor, es donde recargas energías, ¿no? Practicando trail, esquí o esquimo, que yo era la primera vez que escuchaba este deporte. Bienvenido, Josep. Gracias por invitarme. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Josep, y como hemos comentado, hoy vamos a hablar de sostenibilidad, no solamente del vector medioambiental, que parece donde se ponen siempre todas las tintas y el peso de la sostenibilidad, pero tenemos que recordar que es un concepto que forma un triángulo equilátero y que tiene que ver con la parte medioambiental, el complejo equilibrio que se da entre la parte medioambiental, la parte social o humana y la parte económica, ¿no? Si solo ponemos el foco en uno, el triángulo deja de ser equilátero y se empieza a transformar en otra cosa no muy regular. Y esto quizás es un poco de lo que se queja o escuchamos muchas quejas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ya por aquí, ¿no? ¿Cómo veis la situación actual del sector, del mercado y en qué medida
creéis que estamos en un mercado sostenible, ¿no? También desde el punto de vista económico y de las propia cimiento de la distribución. Josep, ya que te tengo aquí a mi lado. A ver, la situación del sector ahora mismo es un momento de grandes cambios. Creo, es un momento de grandes cambios a muchos niveles, y si lo enfocamos desde el punto de vista de la sostenibilidad, yo creo que la sostenibilidad es algo que está iniciando en el sector. Sin duda estamos en un punto en el que ya se están promoviendo muchas acciones, pero es un sector que está convulso porque hay mucha presión en márgenes, la regulación no está clara, hay una atomización brutal de empresas, algunas con una dimensión que pueden asumir todos los retos de la sostenibilidad en cuanto a costes, pero otras que les puede ser muy complejo y muy difícil. Entonces, esa mezcla creo que es la que tenemos que ir trabajando entre todos, y tenemos que conseguir que la sostenibilidad entre dentro del sector, pero entendida como una parte estratégica para las empresas, como algo que aporte valor. Toda vez que las empresas puedan ver la sostenibilidad únicamente como un coste, va a ser muy complicado que realmente la puedan integrar en su ADN, en su manera de hacer. Tenemos que intentar integrar la sostenibilidad dentro de la estrategia de las empresas y enfocarla siempre como un proceso de inversión que tendrá resultados seguramente a medio plazo, pero bueno, que seguramente es la única vía en la que podemos hacerlo. Dicho eso, seguro que luego podremos discutirlo más. No es tan fácil como parece así de entrada, ¿eh? Es un cambio importante. Hay una cosa, Guillermo, que no he comentado, pero hay un punto de unión entre Josep y Catalonia y Guillermo y Bon Group, y es que ambas empresas forman parte del sello de compromiso con la sostenibilidad de la economía circular que estamos impulsando, y no solamente forman parte del sello, sino que están dentro del grupo de trabajo de desarrollo de indicadores, etcétera. Entonces, esta es la razón por la que también os hemos escogido a vosotros, ¿no? Para trasladar esta visión. Guillermo, ¿cuál es tu foco sobre este asunto? Como concepto, una oportunidad. Una oportunidad en la que expandir negocios, en la que expandir sistemas, en los que relacionarse con el entorno de una manera más equilibrada, en la que vincular con los clientes dándoles soluciones que les sirvan y que puedan aplicar en su día a día, y en la que buscar incluso palancas alternativas y complementarias de negocio dentro de nuestras empresas de distribución, también focalizando en la parte de servicios. Evidentemente, como todas las oportunidades, y solo hay que ver un DAFO, tienen amenazas asociadas de disparidad de políticas regionales en cuanto a la sostenibilidad, que sin duda nos está afectando, porque por mucho que nosotros queramos ser los más sostenibles del mundo, bueno, el otro día leíamos un artículo donde en Estados Unidos se van a impulsar de nuevo el establecimiento de plantas de carbón, ¿no? Porque claro, como China lo hace, porque Estados Unidos no. Con lo cual, disparidad de aplicación en las políticas regionales que hacen también de esta buena oportunidad, entendida en Europa, una amenaza sin duda para nuestro liderazgo estratégico. Pero en cualquier caso, creo que hay que jugar con ello, hay que ver hacia dónde avanzan nuestras empresas, y sobre todo hay que entender que el cliente y el entorno que nos rodea, nuestros empleados, la regulación y demás, cada día necesita más un esquema que sea equilibrado y que permita a todos desenvolverse y avanzar. Pero sí, oportunidad sin duda, pero hay que mirar de reojo las amenazas. Las amenazas, y que también el regulador sea consciente de las implicaciones que tiene su buena o mala praxis, porque al final, en el fondo, estás hablando de, si no de seguridad jurídica, de seguridad en el medio y largo plazo. ¿Cómo tengo que orientar mi empresa para ser competitivo y que no de repente me cambien las reglas de juego a mitad de la jugada? Y entrando ya un poco más en detalle, ya ha comentado Josep María, ¿no? La gran heterogeneidad de empresas que hay en el sector. Pues en el campo de los materiales podemos identificar que la facturación media se encuentra en torno a no llega a los 2 millones de euros, pero es que la mediana nos cae a 1.200.000. Bueno, el caso de fontanería es bastante más importante, pero al final porque el sector está también más concentrado en algunas, con algún operador que también está entrando en el mundo de los materiales. Si echamos la vista atrás, vemos que ha habido en ese proceso económico desde 2020 a 2025 han pasado muchas cosas. Nosotros, de acuerdo con el informe de mercado que tenemos, la facturación, el potencial de facturación de la distribución ha crecido en casi un 39% entre el 19 y 23. Obviamente precios corrientes, ¿no?
con un IPC de los materiales medio que lo estimamos en torno al 30%, pero cuando hemos cogido un mix de unas 1.100 empresas, también del sector, que facturan de 1 millón para arriba, y aparecen ratios interesantes, ¿no? La facturación, no es lo mismo la facturación media que la mediana, no es lo mismo cuando ves la evolución de empresas que estaban en el 19 y que estaban en el 23 y coges la línea, o incorporas unas nuevas que se han integrado o han aparecido que no están en el 19, ¿no? Entonces vemos que la facturación media creo que pasó a un torno a un 42%, estoy hablando de memoria, pero la mediana apenas ha llegado al 34%, entonces ahí vemos un proceso de concentración. Claro. Para mí es algo necesario dentro del sector, ¿no? Y que la concentración de empresas es algo que tiene que llegar. Ahora bien, nuestro sector, por mucho que haya concentración, siempre habrá actores grandes y actores pequeños. Y la sostenibilidad tiene que ser accesible para todos. Este es el reto. No tiene sentido que nos esperemos a que haya todo un proceso de concentración y que únicamente queden empresas grandes que puedan asumir todo el proceso de transformar el sector en algo más sostenible, básicamente en base a asumir costes. Lo que tenemos que conseguir es que realmente sea, como decía antes, sea una inversión. Y para que sea una inversión pasa también por un cambio en la manera de pensar. Es decir, no se trata de ser sostenible, sino de vivir sosteniblemente en todos los niveles y también las empresas. Y también, por supuesto, que los clientes empiecen a demandar la sostenibilidad y que se la crean. Porque una cosa es que sí que empezamos a ver que algunos clientes nos solicitan poder cumplir determinadas certificaciones. Bueno, por una cuestión normativa. O algunos clientes particulares, oye, sí que les hace gracia cuando hablas de sostenibilidad. Pero luego cuando les preguntas ¿estarías dispuesto a asumir un sobrecoste en ello? Ya la situación cambia, ¿no? Por tanto, vuelvo a decir, para mí lo más importante en este sentido es ser capaces de integrar la sostenibilidad en la estrategia, también en las empresas pequeñas, y aprovechar la palanca de la sostenibilidad para tocar otros muchos puntos que también en las empresas de nuestro sector es muy necesario, ¿no? Pues como puede ser trabajar la eficiencia operativa, trabajar la diferenciación, proponer productos con ecodiseño, todo ello que pueda posicionar a las empresas un poquito más adelante, aprovechando la sostenibilidad y mejorando en muchos otros ámbitos. Pues Guillermo, Josep ha puesto la guinda en muchos pasteles. ahora veremos, pero ahí... Ya me he adelantado, perdonad. No, al revés, mejor ya que vayamos abriendo la mente, pero has dicho algo que tiene que ver con la sostenibilidad como vista por parte del usuario final, que al final es el que manda. Y no lo hemos hecho público, pero tenemos también un trabajo con Nielsen sobre hicimos uno sobre el profesional y otro sobre el usuario final y cómo ve determinados criterios de reforma. Y cuando se le pregunta por sostenibilidad, pues nadie habla mal porque parece que es bonito, pero con una valoración un 7,5, que es, bueno, está bien, pero no, con un 7,5 no voy a pagar más. Sí. Todo lo que sea de 8 para abajo no voy a pagar más. Pero cuando la sostenibilidad la vamos definiendo por vectores concretos, tangibles, la cosa cambiaba. Tú le preguntas por sostenibilidad y te decían bien, pero bueno, oye, no. Ahora si hablabas de ahorro energético, que es una palanca de sostenibilidad, o hablabas de seguridad, o hablabas de confort acústico, son todas palancas, o de confort térmico, de accesibilidad, etcétera, la puntuación se iba incrementando hasta llegar a un 9,2, que era, claro, todo lo que tiene que ver con el ahorro, ¿no? Desde con 7,5, pues bueno, mi capacidad de pagar más por un producto tiende a 0, ¿no? Soy muy poco elástico, pero si tú eres capaz de darme un punto de dolor, que puede ser la seguridad, la salubridad, ¿no? La salubridad hace años pues estaba en una posición muy baja y desde el COVID ha pasado a estar en el top 3 de valores asociados. ¿Tú cómo ves que esto tiene con innovación comercial, con servicios que has comentado antes? Nosotros sí que vemos, y quizás por la región en la que trabajamos, las Islas Baleares, sí que vemos a un cliente vehiculizado a través del instalador de soluciones, sí que vemos a un cliente el hotelero muy concienciado en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Seguramente impulsado por sus clientes, impulsado por los tour operadores, que cada día lo tienen más en el ADN, pero sí que vemos un cliente que ha desarrollado departamentos específicos de eficiencia energética, departamentos específicos de sostenibilidad, y que cada vez más, dentro de una valoración de elementos, los cualitativos, y en particular los cualitativos vinculados a la eficiencia energética, al ahorro, a kilómetro cero, a la reducción de huella hídrica, a la reducción de huella de CO2, ponderan más.
ponderan más. Evidentemente, el precio hoy, mañana y seguramente pasado sigue siendo un elemento de decisión. Pero si el precio se acompaña de elementos cualitativos, que desde los líderes regionales de la distribución y en particular desde la alimentación de estos elementos con argumentos, sobre todo apoyando al instalador, que es nuestro cliente, en ese camino podremos ir más allá. Y doy ejemplos concretos. Nosotros hace no mucho hemos participado en un hackathon que reunía estudiantes de varias universidades y FP en Baleares, donde presentamos un proyecto que a nuestro ojo era muy interesante y así se lo pareció también a nuestro grueso de clientes, que es cómo hacer la habitación del futuro, una habitación del futuro de hotel sostenible y gestionando los escasos recursos. En nuestro caso nos sentamos en los escasos recursos de las Islas Baleares, ¿no? Donde en época de alto pico de turismo el nivel freático desciende, la calidad del agua empeora, la gestión del residuo es un problema y evidentemente la aglomeración y la huella de CO2 pues bueno, se disparan. En eso les planteamos a una serie de estudiantes el trabajo en un proyecto y nos encontramos en algo que de alguna manera esperábamos, pero que nos resultó muy alegre y lo vimos ilusionados, que es que lo que nosotros todavía nos estamos planteando, si sí o si no, las generaciones que vienen ya no se lo plantean, lo tienen clarísimo. Lo dan por hecho. Vienen, es y será. Entonces nos gustó mucho los proyectos que nos presentaron. De hecho, estamos trabajando para eso, para avanzar junto al instalador en el diseño de la habitación de hotel del futuro y cómo incorporamos de la mano del fabricante elementos en la habitación, en el hotel, que nos ayuden a gestionar nuestros espacios de una manera más sostenible. Y ahí nos dimos cuenta lo que justo antes mencionábamos, ¿no? Que la sostenibilidad, aparte de ser un cúmulo de elementos burocráticos que solucionar, que sin duda hay que solucionarlo, y en Baleares hemos visto que se ha liderado la regulación en este ámbito, certificación de huella de CO2 y otras obligaciones que hemos venido haciendo bien, pero eso nos ha hecho darnos cuenta que si lo teníamos que hacer y potenciar desde un punto de vista también comercial, ¿no? Lo estamos consiguiendo y bueno, primamos mucho esto, ¿no? El acompañamiento, pero las generaciones que vienen lo tienen clarísimo en su vida, en los entornos en el que trabajan, y o les atraes con elementos así o no les atraerás, y con lo cual no serás capaz de atraer talento, y si no enamoras, a día de hoy el talento no viene. Sí, bueno, ahí entra, has dicho dos cosas muy interesantes, ¿no? Que algo que nosotros estamos debatiendo, hay generaciones por abajo que ya no lo debaten, ya lo dan por hecho. Otra cosa es cómo seleccionan el producto, pero ya lo tienen en el ADN. Y otra cosa muy importante que creo que es generadora de tendencia es que cuando todo lo que es el sector de contract, de hoteles, restauración, al final son un espejo de lo que el usuario de esos hoteles desea. Y por lo tanto eso acaba revirtiendo en cómo van a hacerse los edificios y cómo se van a plantear las reformas, porque el hotel es un escaparate, ¿no? A medio plazo tiende, y por lo tanto ya hay un segmento de mercado que es válido. Yo coincido con Guillermo 100%. Hay una parte de cultura de sostenibilidad que está más interiorizada en las generaciones que vienen que no en las que hoy quizás, digamos, tienen el poder adquisitivo aún. De alguna manera, esa generación que van a ser los compradores o van a ser los que van a realmente generar negocio a las empresas distribuidoras de material, constructoras, comprando viviendas, haciendo reformas, etcétera, etcétera, lo tienen muy interiorizado. Y añado, hay otros países de la Unión Europea donde también esa cultura está más interiorizada, es decir, la media de edad en la que esto le dan un valor económico o que dicen estoy dispuesto a hacer un esfuerzo yo también como persona por la sostenibilidad, esa media de edad está más alta en algunos países europeos que en España, y aquí es un déficit que nosotros tenemos que trabajar. También pasa por formar, por la cultura, por establecer un diálogo continuo en el cual la sostenibilidad no sea una opción. En España muchas veces aún nos lo planteamos como una opción. Y tiene que dejar de ser así. Las generaciones jóvenes que comentabas ya no lo ven como una opción. Es una realidad que es, y si no, ya no me la tengo en cuenta, ¿no? A nivel empresarial tiene que ser lo mismo. Tiene que dejar de ser una opción. Tiene que ser una realidad. Falta mucho también de formación, de comunicación por parte de instituciones, de que esto lo vayamos interiorizando en todos los segmentos, ¿eh? No, y la parte cultural, y luego, si hablamos de sostenibilidad, también alguien tendrá que construir las habitaciones del futuro. Claro. Y ese factor humano es un drama en el sector. El hecho de que tiene que ver con un cambio cultural, pero es un cambio generacional, un reto demográfico que nos enfrentamos como país y que lo estáis viviendo todas las empresas del sector. Hay como un techo de cristal de donde el mercado tiene un potencial, pero hay producto, hay capacidad de suministro de producto, pero no hay capacidad de instalación. Sí.
Esto es algo que sé que os preocupa, y esto es sostenibilidad pura y dura también, ¿eh? Sí, sin duda lo es. Yo, de todas maneras, por dar dos puntos de la ecuación, o sea, primero, yo creo que la cultura de la que venimos es buena. Os pondré un ejemplo. Yo de chico era scout y había un libro que me encantaba que era 100 cosas que los niños pueden hacer para salvar la tierra. Y el otro día se lo dejé a mi hija Cecilia, la mayor, que tiene 11 años, porque me vino del cole, que habían ido a hacer una visita a un centro de reciclaje y demás, y venía con inquietudes sobre este tema. Se lo dejó y cuando lo vio, dice, papá, justo esto es lo que nos han contado. Y el libro, bueno, os podéis imaginar, paginita amarilla y leído desde hace varias décadas, ¿no? Por desgracia para mí, ¿no? Que era el que lo leía. Donde voy es que la cultura que tenemos es buena, las bases son cimientos muy estables. Lo que nos ha pasado es que no hemos sabido intrincarla bien con elementos de competitividad. Sí. ¿Por qué? Porque claro, ha habido otras regiones que o han pasado directamente de la regulación y han dicho que no se adherían a pactos mundiales de este tipo y han ido a su aire. No tengo que mencionar cuáles, pero todos los tenemos claros, y eso les ha primado un elemento diferencial. Y hay otros que dicen, oye, yo estoy en otro camino, en otro momento de la evolución de nuestra región, nuestra área, nuestro país, y no me puedo permitir a día de hoy pensar en esto, ¿no? Claro, aquí os jugamos un rol y se alinean elementos globales, o por lo menos elementos interpaíses que nos sirvan para generar grandes alianzas. O será muy complicado, porque claro, ¿quién no ha oído hablar de la contaminación del plástico y qué pasa en países como, no sé, se me viene a la mente Rusia o China con los mares y con el plástico, o India, donde he tenido la suerte de vivir, que evidentemente la concienciación que tienen dista mucho de la europea, ¿no? Claro. Sí, bueno, y ahí hay un capítulo que quizá no se ha explicado suficientemente bien en Europa, y es que la sostenibilidad y la circularidad asocian como uno de los vectores de sostenibilidad, es un eje crítico para la competitividad de un continente que es dependiente energética y en materias primas. Entonces, si se explica que si tú consigues generar tecnología que te permita ser autónomo en lo que es básico, que es el coste de producción del uso de la energía, y reciclar y evitar que una parte de tu dependencia de materias primas tú la puedas generar reutilizando las que ya tienes, lo que estás generando es autonomía respecto a competidores que ya están a tu nivel o te han superado. Y quizá eso no se ha explicado tampoco bien, que forma que es, oye, está muy bien cuidar, que estamos todos de acuerdo, pero es que en Europa tiene un déficit de autonomía energética, lo estamos viviendo desde 2022, y de materias primas. Absolutamente. Y de mano de obra que comentaba. Y luego vamos al foco, ¿no? El problema es... El déficit de energía y de materias primas genera pues que realmente el hecho de disponer de ellas ya en sí mismo sea poco sostenible. Y por lo tanto, iniciamos el proceso de la construcción o el disponer de los materiales ya con un proceso inicial o previo que ya no ha sido sostenible, porque estamos importando una cantidad de energía, una cantidad de materiales de regiones muy lejanas, cuando realmente a lo mejor tendríamos que intentar entender en cada una de las regiones cuáles son los materiales o cuáles son las energías que debemos trabajar y que debemos potenciar, ¿no? A nivel de maniobra no me gustaría dejarlo pasar. El otro día estaba yo con unos constructores, amigos nuestros, clientes también, pero más amigos que clientes, y me decía, mira, yo ahora el gran problema que tengo es que tengo una cartera de obras que no puedo acometer. Y no puedo acometer porque no tengo gente para poder llevar a cabo estas obras. Y el problema entonces viene también porque para incorporar este equipo que pueda ayudarles con las obras, muchas veces estamos incorporando gente que no es profesional, no está bien formada, no está capacitada, con lo cual entonces también generamos procesos ineficientes, y generamos procesos ineficientes con gente que tampoco no tiene mayor conocimiento, pero tampoco hay tiempo para formarles, porque esto va más rápido, ¿no? Y la necesidad de vivienda, que hablábamos también en el último congreso de Andimag, ¿no? Hay una necesidad de vivienda tal que ahora todo tiene que ir muy rápido, todo tiene que ir muy rápido. Y quizás el querer hacerlo tan rápido no es el mejor aliado para que lo hagamos bien, o que lo hagamos de manera eficiente, o que lo hagamos de manera sostenible. Sí, habías dicho se corre mucho, que llego tarde o algo así sobre los profesionales, Guillermo. Bueno, yo aquí... Y el drama que tenemos. El drama es absoluto. De todas maneras, yo aquí aplicaría, y precisamente estamos hablando de sostenibilidad, yo aplicaría una palabra que a mí me encanta, que es el activismo empresarial. Bueno, yo creo que como empresas tenemos que comprometernos y tenemos que hacer cosas que nos ayuden a no solo mirar los problemas de lejos, ¿no? Evidentemente, a veces es imposible no mirarlos de cerca porque los tenemos en la mesa, ¿no? Pero
Nosotros, por ejemplo, por hablar de activismo empresarial, nosotros desde Bond Group hemos lanzado un programa que va de ecosistema en el sentido más amplio. Va de FP, va de centros de formación, va también de ONGs que trabajan con distintos colectivos para incorporar en el sector, en particular en el sector de la instalación eléctrica, mecánica y de clima y de fontanería. Nos hemos aliado también con asociaciones empresariales de todo el ámbito, en particular las que trabajan en nuestra región, en Baleares, y hemos creado un programa que se llama Bond Talent. Y por primera vez hemos creado un programa que no lo hemos creado solo pensando en nosotros, lo hemos creado pensando en los instaladores, en el sentido en que vemos que cada vez más la destrucción de SENA es inevitable, porque hay instaladores que se jubilan y que no tienen sucesión, que cada vez más la atracción del talento al sector de la instalación es más baja, con lo cual hay menos personas que están interesadas en ser buenos fontaneros, buenos electricistas y buenos instaladores de clima, y eso nos parece un problema, y además nos parece que no se ha hecho el marketing suficiente para atraer a estos profesionales al sector. Sectores que retribuyen bien, que un buen profesional se gana muy bien la vida y donde además estar tiene sentido desde una faceta técnica y de una faceta empresarial, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo es hacer ecosistemas y estamos promoviendo actividades formativas y de todo tipo para atraer más profesionales al sector. Ahora hemos lanzado un curso de fontanería junto a la asociación de la isla, Infocal. Ahora tenemos previsto otro junto a Sinem para la parte de electricistas y demás. Y la realidad es que o te alías, generas ecosistemas donde varios entes se entrelacen y puedan trabajar juntos, o no consigues objetivos. Con lo cual, activismo empresarial, podemos estar toda la vida lamentándonos por algo que si no damos un paso e intentamos solucionarlo, será complicado, ¿no? Y que va más allá el problema es un problema totalmente transversal, ¿no? Y ese, yo creo mucho en la generación de ecosistemas, porque estamos en una asociación, ¿no? Y creo que ahí hay mucho que hacer, porque este cambio cultural, porque por una parte tenemos empresas que van a desaparecer, que no tienen relevo, por otra parte gente que viene de fuera a labrarse un futuro, que no encuentra cauces sobre cómo mejorar, que no tienen arraigo y que ya entrando, si quieres, un poco más en detalle, su foco de compra natural es la gran superficie, porque es lo que más conocen por defecto. Como no tienen ese arraigo, tienen lo que conozco es la gran superficie, que además también la tengo muy identificada con el precio, pero voy a básicos. Tenemos un problema que también lo has mencionado, es no cómo podemos generar un ecosistema que atraiga y que incentive la formación durante ese trabajo, porque todo lo que sea ir a básicos perjudica al usuario final, pero también a nuestro modelo de negocio, y todo lo que sea mejorar los sistemas va por ahí. Antes se quejaba del mundo de electricidad y fontanería, pero el mundo de albañilería es más dramático, porque si cuando en el informe de mercado que os pasamos aparecía, ¿no?, cuál es la tasa de reposición por digamos, grandes oficios, y mientras en electricidad aún hay cantera, es decir, gente que busca trabajo como electricista, o en fontanería esa cantera cae, pero ahí en albañilería tiende a cero. Literal, ¿no? Porque por lo menos son profesiones, y esto se ve en el informe de mercado del profesional, que tienen una autopercepción de más valor. Lo vivimos en primera persona de la albañilería. Nosotros estamos muy centrados en el ámbito de la cerámica y los acabados en las viviendas, y realmente es muy difícil encontrar profesionales. Pero coincido con lo que comentaba Guillermo, no nos podemos estar quejando y no querer hacer nada. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que sea atractivo, y que sea atractivo para los profesionales. Y tenemos que hacer que vean que el desarrollar una carrera profesional dentro de nuestro sector, en fontanería, en climatización, en albañilería, etcétera, etcétera, es una carrera profesional de futuro, de continuidad. Las viviendas van a ser necesarias toda la vida. La reforma de las viviendas o construir las nuevas va a ser necesario toda la vida. Y es una profesión que quizás ha estado un poco denostada en el pasado, y tenemos que cambiar ese perfil. Y tenemos que ser capaces también, a los profesionales que incorporamos, de poder ofrecerles planes de carrera. Algo que digan, sí, vale, muy bien, yo ahora empiezo como albañil, pero ¿y luego qué? Entonces, esa formación, esa capacitación, esa asociación entre diferentes entes, a veces organismos públicos, a veces organizaciones privadas, a veces organizaciones empresariales, a veces entre competidores, ser capaz de montar estructuras que nos permitan hacer ver a todo este segmento de personas que pueden y podrían ser buenos profesionales,
que realmente aquí hay una profesión buena de futuro y de continuidad. Si eso lo organizamos desde las empresas, el vector de la sostenibilidad también tiene que entrar ahí. Y también tenemos que conseguir que este profesional que se vaya incorporando y que sea la sucesión de ese índice de sucesión que ya no está, ya lo interiorice como una obligación, no es una opción, es una obligación. Ahí yo creo que se puede abrir un melón ahora, porque el hecho de que falten profesionales lo que está impulsando es la inversión en procesos de industrialización, sobre todo de construcción, ¿no? Ahí no sé cuál es vuestra visión, si es que tiene cabida o no la distribución. La semana pasada se anunció un PERTE específico para dotar de una gran cantidad económica a la generación de estos sistemas industrializados, de manera que lo que hasta el 2024 parecía que iba a ser un proceso razonablemente rápido, pero lento, se va a acelerar porque va a haber una gran dotación para desarrollar precisamente los modelos industrializados. Eso por una parte, como veis la afección que va a tener la industrialización sobre el modelo de negocio, pero por otra parte una oportunidad que tiene que ver con la sostenibilidad, que iremos entrando de nuevo, que es todo el envejecimiento del parque edificado, tanto por edad, hay 8 millones, no llega a 8 millones de viviendas, que la próxima década van a cumplir 70, 80 y 90 años. Esto se dice pronto, pero hay que actuar sobre ellos para evitar problemas mayores. Después está la transposición del reglamento de eficiencia energética de edificios, que se aprueba a final de este año y entra en vigor el año que viene, y que es una oportunidad, porque ahí sí que se va a impulsar de forma ya clara los criterios de rehabilitación, y que esto va a tener una palanca de oportunidad dentro de la sostenibilidad. Y como ya ha salido todo el tema de los profesionales, precisamente para todo esto estamos en un proyecto, Rocío lo conoce muy bien, que lo que estamos es tratando de crear esas microcompetencias con la Fundación Laboral en un proyecto europeo para que los instaladores de ventanas, de bombas de calor o aislamiento, que es todo lo que vertebra la parte de eficiencia energética de edificios, puedan tener un conocimiento fundamental, porque el problema no es hacerlo, es hacerlo y que luego el resultado sea el que tiene que ser, que todo funcione bien. ¿Cuántos elementos? Industrialización, rehabilitación, voy a intentar ser, cómo la distribución puede ser un vector de formación, ¿no? Has condensado 4 preguntas en una. Ahora lo ordenas. Voy a intentar ser... Claro, para desordenado ya estoy yo, vosotros se puede ordenar aquí. Esquemático y por lo menos intentar dar algunas pinceladas de lo que pienso. Primero, ya los ODS lo marcan, alianzas empresariales, y ese tiene que ser un camino sí o sí necesario para que esto vaya a más, porque grandes entes podrán hacer muchas cosas, pero entes especializados como los nuestros tendrán que unirse para conseguir planteamientos de fondo. Vale, a partir de ahí la industrialización ya lleva siendo una realidad durante mucho tiempo. Lo vemos en el sector de clima, donde cada vez las soluciones son más compactas, refrigeración, lo vemos en el sector eléctrico y lo vemos también en el sector de la instalación de fontanería. Aquí cada vez más las soluciones vienen a ser soluciones más compactas, donde la intervención humana es necesaria, pero cada vez en menor medida. Y se va a soluciones más amplias, donde das soluciones finalistas y apoyas al instalador en el camino de implementarla en cualquier tipo de cliente y en cualquier tipo de solución, ¿no? Con lo cual la industrialización irá avanzando, pero claro, la industrialización entra directamente en contradicción con cómo está el parque de vivienda y qué se está haciendo. ¿Por qué? Primero porque hemos visto un avance en la ayuda que hasta el día de hoy no hemos sido capaces de aterrizar, ayudas de eficiencia energética que llegan de una manera escasa, o por lo menos no es la manera que nos gustaría al sector. Bueno, aquí también se abre una oportunidad interesante, que son los CAEs. Yo creo que trabajar en monetarizar eso y en convertirlo en una ventaja, tanto un vector comercial como una ventaja para el cliente final, muy apoyado por el instalador y sin duda impulsado por la distribución, tiene que ser un futuro en el que avanzar, con lo cual pongamos foco en concretar y aterrizar ayuda que nos ayuden a trasladar, valga la redundancia, elementos concretos al sector y que eso además sirva de impacto económico que podamos trasladar en nuestras propuestas. Y, como decía, yo creo que nos falta un camino a recorrer juntos, que es empresas que al caso se pueden considerar competidoras, se unan juntas para decir, oye, estos son elementos comunes, aquí no vamos a entrar en fricción, vamos a apostar juntas, vamos a apostar, por ejemplo, en la distribución, en lanzar un FP para que especialistas en distribución se incorporen, y esta burbuja que se está generando de profesionales, donde unos se los quitan a otros y otros a uno, podamos oxigenarla cada año con una serie de profesionales. Unimos esfuerzos, centramos elementos donde todos estamos unidos y formamos
de la mano de un FP o de alguna asociación que nos acompañe, una formación dual donde formar e incorporar al entramado de la distribución de productos especializados en construcción, fontanería, clima y electricidad, una serie de profesionales nuevos todos los años. Profesionales que incorporamos al mercado, con lo cual le damos oportunidades y un sustento amplio, pero además nos garantizamos que estamos rejuveneciendo el sector, que va a ser fundamental para el futuro, ¿no? Eso es clave, sin duda es clave. Solo un apunte, en la parte de construcción industrializada, tal como yo lo veo, tiene mucho más sentido en vivienda nueva que en rehabilitación. Sí. Y no debemos olvidar que la rehabilitación es un elemento clave si nosotros queremos resolver el problema de la vivienda en España. Imagino que en Baleares también, pero el problema de la vivienda que tenemos nosotros ya no es solo de construir vivienda, sino de poner vivienda que esté en condiciones adecuadas a lo que hoy necesitan las viviendas en cuanto a aislamiento, en cuanto a dimensiones, en cuanto a distribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa rehabilitación, cuando es rehabilitación integral de un edificio, puede tener sentido la construcción industrializada. Cuando es rehabilitación mucho más micro trabajada, ahí ya la construcción industrializada lo tiene mucho más complejo para poder acceder. Por lo tanto, incido en lo que decía Guillermo, ¿no? El poder contar con profesionales que realmente quieran trabajar en este sector y que además los podamos ayudar a formarlos en lo que realmente va a ser su día a día y lo que va a ser lo que podrá aportar valor a su trabajo, es fundamental. Claro, allí la industrialización en efecto sí que va sobre todo para toda la cometida de vivienda, llama la protección oficial, social, como se quiera llamar, van a ser módulos que se van a trasladar directamente y ahí la distribución lo va a tener complicado, pero se abre otro frente que es el de la rehabilitación, que además puede dar lugar a generar servicios. Tú lo comentabas, están los CAEs, pero yo puedo integrar dentro de qué forma un distribuidor puede ser una palanca para esas obras ya más pequeñas, medianas de rehabilitación, de apoyo a todo ese ecosistema donde hasta la fecha el distribuidor ha estado en el margen. Además, esto es un cambio que si tú no estás, en cierto modo, desarrollas una línea de negocio de apoyo comercial, vas a estar en una tercera parte y al final vas a estar subastando unos productos que pones en riesgo el propio salto del canal, porque al final estamos hablando de una ABC de productos que es muy fácil que el instalador o el constructor llegue directamente al fabricante, porque estamos hablando de soluciones muy concretas. Entonces, ¿veis vosotros que un distribuidor puede ser un canal de apoyo? Nosotros lo estamos intentando, lo sabéis, con un certificado de puntos de venta como asesores en rehabilitación energética. Pero entiendo luego que a la hora de la verdad es complejo. ¿Vosotros veis alguna vía de que el distribuidor pueda ser como un centro de facilitador de servicios en la parte que nos corresponde? Sin duda sí que lo puede ser. Cada vez más el aspecto del servicio va a primar más en las soluciones que damos. Ya de hecho lo priman. Soluciones de logística, servicios técnicos, departamentos de ingeniería especializados en determinadas soluciones y demás servicios que ya nuestras organizaciones tienen que dar sí o sí. Y donde evidentemente el tamaño importa, porque ese tipo de servicio no se lo puede permitir cualquier tipo de organización en distribución, con lo cual primará también que las organizaciones medianas y grandes den más servicios, con lo cual la competitividad se desquebrajará. Dicho esto, me voy a un ejemplo, un botón, la aerotermia. ¿Qué nos está pasando? Aquí hay muchos claros y oscuros y está súper intrincado con la sostenibilidad. ¿Qué nos pasaba? Bueno, primero vimos que en la aerotermia había una falta de productos adaptados a las necesidades de rehabilitación y además una falta de oferta. El fabricante se pone a trabajar, desarrolla y amplía las capacidades productivas y pone un montón de productos en el mercado. Pero nos hemos dado cuenta, y en los últimos años se ha ralentizado un montón, la sustitución de caldera de gasoil y la sustitución de caldera de gas por aerotermia, porque hay determinados elementos en el mercado que no terminan de encajar bien, y esto se convierte más en un cubo de Rubik, ¿no? Que yo alguna vez he intentado hacerlo y como poco he tardado algunos días. Pues bueno, intentemos. Pues ya lo has conseguido, yo llevo ya muchos años. Pero en la aerotermia vemos eso, un producto que a todas luces tiene sentido, la bomba de calor en la reforma es muy coherente, genera eficiencia energética, además la puede hibridar y combinar con fotovoltaica, que te genera además que las fuentes sean de origen renovable, pero donde se ha estancado el avance de una manera clara. Se está sustituyendo menos caldera de gas por aerotermia, hay una diversidad de factores que hacen que a día de hoy se usen otro tipo de soluciones
y se huya de la bomba de calor por la complejidad de la instalación y la formación que requiere vinculada a ella, y se esté yendo a soluciones, pues un termo para el ACS y una serie de split o unos por uno. Soluciones que nos llaman la atención, ¿no? Porque el mundo tendría que ir por ahí, el fabricante ha marcado y ha generado capacidades productivas para que vaya por ahí, pero después hay elementos que no se han sabido hirvanar bien y que permiten que esto no aterrice. Quizás somos un sector que no avanza escuchando, sino que avanza, ¿no?, por una política de presión, pero luego tú tienes que estar coordinado con la demanda. Claro. Ese es un punto también importante, el tema de la demanda. Es decir, en cierta medida, yo recuerdo una frase hecha, ¿no?, que era aquello de educar al mercado. Y lo de educar al mercado es una cosa muy, muy, muy complicada. O sea, educar al mercado, el que hay más de una empresa enorme y súper fabulosa que ha fracasado intentando educar al mercado. Muchas veces al revés. Las empresas tenemos que ser capaces de lo que el mercado realmente está demandando y lo que el mercado realmente necesita, ¿no? Y en ese punto es en el que nosotros también tenemos que aportar soluciones. Sí que es cierto que, viendo lo que el mercado demanda y lo que el mercado necesita, nosotros en esa demanda tenemos que ser capaces también de proponerlo desde una vertiente mucho más sostenible. Y una vertiente sostenible que nos permita aunar la necesidad real del cliente con la necesidad real que tenemos como, dejadme que lo diga así, como planeta y como sociedad, ¿no? De que esto no es una broma. Es decir, lo de la sostenibilidad no es una broma, ¿no? Es algo que nos hayamos inventado. Antes comentabas lo del esquimo. A mí me encanta mucho la montaña y la alta montaña. Y el esquimo simplemente es el esquí, pero de subida. Es decir, me pongo unas pieles de foca y camino hacia arriba. Hostia, yo recuerdo que esto antes lo podía hacer muchos meses al año. Ahora son muchísimos menos. Y había una serie de montañas en las que había nieve perpetua todo el año y ahora no las hay. Eso es una realidad que todos vivimos como personas. Entonces, aquí, cuando Guillermo habla de la aerotermia, ostras, tenemos que realmente identificar cuáles son aquellas soluciones tecnológicas que hoy en día nos pueden permitir cubrir esa necesidad del mercado, pero con una solución tecnológica que sea mucho más adecuada a la realidad de la sostenibilidad que necesitamos imponer ya. No podemos estar esperando más, ¿no? Entonces, ese punto de educar al mercado no existe, pero sí entender la necesidad y saberla dirigir hacia la solución que los fabricantes también nos ponen en las manos. Y ya que has traído un poco de nuevo el debate al marco de la sostenibilidad, ¿qué os impulsó a vosotros a impulsar, ¿no?, valga la redundancia, la iniciativa del sello y comprometeros como ser, pues bueno, pioneros en la puesta en práctica de acciones de sostenibilidad vinculadas al sector? Y si creéis que es una política válida, adaptativa, ¿no?, ya no educativa, adaptativa, estar de perfil a ver qué pasa mientras otros van a avanzar. Para nosotros, primero, tener una plataforma coherente y con elementos concretos y cuantificables que nos ayuden a aterrizar la sostenibilidad. No uno empieza la mañana y en la agenda pone sostenibilidad, pero después, claro, tiene que ver qué hacer y cómo hacerlo. Y para eso, para nosotros en particular, el sello fue clave, ¿no? Porque nos abrió muy claro cuáles son los caminos, qué palancas hay que pulsar y cómo. Además, cómo medirlo. Si no mides algo, no existe. Cada día tenemos más que en las organizaciones donde el dato tiene que mandar. Si el dato no existe, pues no sabes si has avanzado mucho o poco, te queda mucho o te queda poco para avanzar. Entonces, a nosotros nos dio procedimiento, parámetros que seguir y también una guía. Y además, evidentemente, un contraste con otras empresas que han participado en este lanzamiento del sello y, por vuestra parte, en el que poder ver qué están haciendo otras empresas, cómo lo están haciendo y de ahí ver qué tiene sentido para nuestras organizaciones, ¿no? Y en particular, nosotros estamos muy contentos y yo podría decir que aparte de pioneros, también queremos pensar que somos evangelizadores, en el sentido en que yo a todas las empresas del sector de distribución que me encuentro se lo cuento y les explico básicamente lo que nos ha ayudado a nosotros. Entonces, bueno, estamos muy contentos y creemos que hay que seguir ahondando, ¿no?, en ampliar alcance, en ampliar elementos de apoyo y en seguir colaborando. ¿Y en vuestro caso? Mira, hay una parte, tú preguntabas qué es lo que nos movió, ¿no? Hay una parte, si quieres, pues de valores de la propia compañía, ¿no?, que siempre hemos intentado pues ordenar todo lo que pudiéramos el camino hacia que fuera lo más sostenible, pero el hecho de poder participar en el sello lo que nos permite es no estar solos en un camino que es difícil, lleno de piedras, lleno de complejidades, con una variopinta regulación que no es homogénea en Europa, no es homogénea entre comunidades autónomas, no es homogénea ni entre municipios, y que además poderla compartir con otras empresas del sector nos permite entender un
un poquito más qué es lo que está haciendo el sector, hacia dónde vamos, tener elementos de medida, poder realmente establecer un método de trabajo, porque sí, la sostenibilidad entendida como tal, muy bucólico y muy bonito, pero necesitas un método de trabajo que te permita decir, oye, por esta secuencia vas bien, que venga alguien de fuera también, con las auditorías que nos habéis hecho, no venga alguien de fuera y te diga, mira, pues sí, empieza por aquí, prioriza por allá, sigue por aquí, luego continúa por este otro, y que tú puedas ver que realmente hay unos avances, ¿no? Y que esos avances te permiten ver que realmente estás en un camino que existe, que está trazado, que a medida que lo vamos caminando también lo vamos construyendo, porque es así, o sea, sí, es una realidad, pero no lo construimos solos, aisladamente, sino que lo construimos pues, ¿no? con empresas como la de Guillermo, como Catalonia, como otras empresas que nos hemos querido meter aquí, podemos compartir pues esto, una visión común y un camino que tenemos que ir trazando. Hay competidores como Grupo Adeo que esto lo están empezando a utilizar como una palanca de atracción comercial, con el identificador del Home Index, que es opaco, y pues ya sabéis que estamos creando ahora los indicadores de ahorro de agua, de ahorro energético, justo basados en criterios transparentes. E incluso la adaptación del sello al próximo documento básico de sostenibilidad por todo el indicador de calentamiento global, que lo haremos. Y ahora estamos, que esto es labor que también le va a ocupar a Rocío, en crear los identificadores, ¿no? De qué es un por qué y cuánto ahorro de agua, cuánto ahorro de energía, que nos permita medir. Yo creo que eso también será un valor. Medir y comunicarlo. Y comunicarlo. O sea, es medir, claro, y cómo lo puedo utilizar comercialmente. Y al ser medible y ser transparente es creíble, que esta es la parte. Si me permites, Guillermo, yo antes decía que hay una parte, digamos, de ética, de valores, de cómo estamos nosotros viviéndolo, pero también hay una visión empresarial, y no la niego, ¿eh? Es decir, yo estoy convencidísimo que a medio plazo el apostar por la sostenibilidad ahora, cuando aún hay mucha parte de la sociedad y de las empresas clientes que lo ven simplemente dentro de un mercado regulatorio, el ser capaces de posicionarnos nos permitirá diferenciarnos, nos permitirá estar allí. Por lo tanto, es muy importante que ese sello, entre todos, sepamos darle el valor y que sepamos en un momento determinado, igual que existen hoy una serie de certificaciones, la Verde, la BREEAM, la LEED, etcétera, etcétera, pues que haya también una capacidad de que una empresa distribuidora pueda estar diferenciada respecto a sus clientes si tiene o no tiene el sello de AndyMac. Y creo que eso es un punto también muy importante. Y como visión estratégica a medio plazo, sabiendo que la sostenibilidad cada día será más importante, creo que ese es un punto bueno para trabajar. Y luego está el otro vector, que es el de la circularidad, que está integrado también aquí, que lo podemos ver como un coste o lo podemos ver como una oportunidad para el distribuidor, porque yo en algunos países europeos sí que he visto claramente cómo es un aporte de valor enorme para el cliente, sobre todo mediano o pequeño, y para el propio distribuidor. Y aquí estamos empezando a hacer pilotos en el mundo del clima, en el mundo de materiales con distintos scraps, porque ahora se empieza con envases y embalajes, pero luego continuará con voluminosos, la parte de RAES ya hace muchos años. Pero esto que implica, en obra, implica costes de separación, ya no vale ir a un punto verde y lanzarlo todo, tendré que ir a distintos, con lo cual son distintos costes o contratar distintos gestores. Un distribuidor que tiene esa cultura de la que comentaba Josep y comentaba Guillermo, que toda su organización entienda en qué consiste y cómo se tienen que hacer estos procesos, les va a ahorrar unas enormes cantidades de horas a ese profesional, le va a dar cobertura legal, nosotros también, y no nos va a suponer ningún coste, y tenemos lo más preciado en todos los procesos de circularidad, que es la logística. Porque al final todos tenemos camiones o furgonetas que ya tenemos la logística directa, solamente es la inversa, o que el profesional venga, nos lo deposite y coja el pedido. Y esto sé que estáis empezando, todavía no se ha empezado físicamente, pero vosotros, por ejemplo, en el mundo del clima ya estáis con un scrap especializado en todo. Eso es que no me gustaría que la gente se fuera pensando que el sello son elementos genéricos y no concretos, ¿no? Nosotros entrar en el sello primero nos sirvió para cuantificar, auditar y concretar qué estábamos haciendo y cómo, y además nos sirvió también como elemento y nexo de conexión en desarrollar otra serie de elementos en la organización, como por ejemplo adherirnos al Pacto de Economía Circular, al Pacto de Luxemburgo para el cuidado de las personas y para la prevención de accidentes, y eso nos ha hecho internamente desarrollar también programas como Bon Group Te Cuida Porque Tú Importas, un programa orientado a la siniestralidad cero, orientado al equipo y orientado a las personas que componen la organización, que
pivota también con colaboración con ONG y con responsabilidad social corporativa. Y eso es que te pones a pensar en algo en tu casa, el equipo se emociona, te plantea cosas y de ahí empieza una rueda que como poco siempre deja cosas que brillan mucho y que nos gustan, ¿no? Con lo cual yo animo a todas las empresas y en particular a las que forman parte de AndyMac a que prueben y se lancen, se adhieran al sello y avancen. Porque una vez que empiezas a andar, te das cuenta que la inquietud en tu organización te pondrá en la mesa muchos proyectos. Algunos serán irrealizables, pero otros sin duda los podréis hacer. Así que ánimo. Pues bueno, vamos a ello. Rocío, ya estamos llegando al final, estamos en la recta final, tendríamos horas para hablar, un placer, pero bueno, ahora te toca ya hacer... Nada, simplemente, a mí me gustaría terminar pidiéndoos, no sé si tenéis, para la gente que nos esté viendo o escuchando, alguna recomendación para que puedan entender mejor este tema, recomendación de libros, de un podcast, de cuentas de redes sociales, de una persona que digas, si quieres saber de sostenibilidad, tienes que seguir a esta persona sí o sí. ¿Podríais recomendar algo en este sentido? Bueno, yo no miré algo súper concreto, me iré a un libro que a mí personalmente me ha ayudado a encontrar espacio. Eso es algo muy concreto. Para pensar en más cosas en la organización, sí. Que es el Club de las 5 AM. Desde entonces, yo antes era más noctámbulo que diurno. Este libro, El Club de las 5M, lo leí, me lo recomendó un buen amigo y a partir de ahí he conseguido potenciar mis mañanas y encontrar más tiempo. No sabría decir si para la meditación, pero sí como poco para darle vuelta a ideas que me interesan. Y después creo que hay gente que está haciendo las cosas muy bien en el sector. Por ejemplo, el otro día, antes hemos hablado de Japón, coincidí con Ana Marés, que es la nueva responsable de marketing de Roca, y está influenciando también al sector para que vaya por ahí. O sea, yo creo que depende de esto, personas que se lo crean, que además sean capaces de infligir un cambio y una palanca en lo que estamos haciendo y poco a poco que todo se convierta en un factor comunicante y que podamos avanzar. Perfecto. Muy bien, Guillermo. Josep, tú tienes... Mira, yo estaba pensando cuando nos propusisteis de buscar algo para recomendar, y hay un libro que ya tiene años, del 2002, que es el Cradle to Cradle, que es una base realmente para la sostenibilidad y que sigue siendo válido. Después de 20 y tantos años sigue siendo válido, ¿no? Pero no solo eso, sino que uno de sus autores, que es William McDonough, recomiendo que busquéis las charlas TED de este. Él es arquitecto de profesión, creo que ahora ya no ejerce como tal, ejerce mucho más en el ámbito de la cuna a la cuna, ¿no? Todo el proceso circular del Cradle to Cradle, pero las charlas TED de este señor, incluso YouTube, son buenísimas. Y luego, si me permitís, por LinkedIn, parece que no, pero el Green Building Council, también ayuda muchísimo a nivel de normativa y de poder estar al día de cuáles son las tendencias, etcétera, etcétera. Son 2 puntos que para mí en LinkedIn es una figura obligada a seguir para mí. Sí, con ellos sí que estamos muy sí, en contacto. Tenemos mucha vinculación. Vale, y ahora os quería proponer, ya sabéis, desde AndyMac sabéis que la IA se está metiendo ya en todo, estamos muy interesados en ver cómo puede ayudar también dentro de la empresa, ¿no? Incluso a optimizar procesos, y le hemos querido proponer a ChatGPT que os haga una pregunta un poco menos políticamente correcta que las que os hemos hecho ya aquí. Venga. Y lo que nos ha preguntado es, si no existieran incentivos fiscales ni presión social, ¿seguirían las empresas del sector apostando por la sostenibilidad? ¿Quién empieza? Bueno, seguramente más que una moda es una tendencia a seguir. Entonces, yo creo que los incentivos fiscales en este caso, que sí que en la innovación sí que priman mucho, en la sostenibilidad creo que no tanto. Con lo cual yo le diría a ChatGPT, y esta tarde se lo volveré a preguntar, que hay muchos más impulsos que nos ayudan a ir adelante con la sostenibilidad, y hay una cosa que está clara. Yo antes lo he mencionado, yo soy padre de 4 hijas, la pequeña ha cumplido ayer 15 meses, con lo cual me gustaría que cumpliera 80 o 90 años en un mundo apacible y que le permitiera disfrutar del paisaje, del entorno, de la biodiversidad y de los océanos limpios. Con lo cual hay una cosa mucho más importante que todo lo que ha apuntado ChatGPT, que es qué pasa con el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Entonces yo como padre me siento mucho más comprometido por eso que por cualquier otra cosa. Igual costaría un poco más, ¿no? Si no existiera esta... Sin duda no sería tan rápido. Es decir,
A veces hay que ayudar forzando un poco la máquina y forzándola de manera regulatoria, pero solo con esa palanca es imposible llevarla adelante. Y en el pasado podríamos encontrar 1001 regulaciones que han caído en desgracia porque el mercado no las ha demandado. Para mí lo más importante es que el mercado la demande, y que el mercado la demande y un tema generacional que antes comentábamos también. Las siguientes generaciones ya lo viven de una manera muy diferente que las que hoy tienen 80, 70, 60, 50, 40. Y eso también es algo que va a impulsar a las empresas. Lamentablemente lo que más impulsa a las empresas es que algo sea comercializable. Y si la sociedad lo va demandando cada vez más, creo que eso estará mucho más por encima de las regulaciones. Ya para cerrar, muy rápido, ¿os mojáis? ¿A quién os gustaría que entrevistáramos aquí en nuestro podcast? Yo sí me mojo. Yo hace poco he conocido a una persona que me ha resultado muy interesante, que es Yassim de Fongast, porque yo creo mucho que en la distribución y en particular en los líderes regionales. Yo creo que sin el liderazgo de la empresa de distribución regional, el mundo de la distribución sería sin duda mucho más aburrido y mucho menos diverso. Con lo cual yo me gustaría que lo entrevistarais a él. Lo apuntamos. Bueno, pues ya queda anotado, como reto. Yo me voy a mojar menos. Yo creo que estaría bien, y no sé deciros ni la empresa ni el nombre, pero alguna empresa de otro país, de otro geográficamente cercano, es decir, Unión Europea, estoy pensando, donde pudiéramos ver cuáles son las tendencias o cómo están enfocando ellos el sector de la distribución de materiales en otra región geográficamente cercana, pero que no sea estrictamente España. Entonces ahí no sé decir una empresa en concreto ni una persona, pero sí que creo que podría ser interesante para que no hagamos algo tan endogámico a veces de mirarnos solo a los que estamos aquí, pero una entrevista con alguien de una empresa. Algunas prácticas, ¿no? Bueno, pues has puesto el objetivo elevado, ¿eh? Habrá que... También lo tomamos nota, ¿eh? Y algo haremos. No quiero despedirme sin felicitar a Guillermo, que se me había pasado, lo tenía anotado en una ¿cómo se llaman estas cosas que hay en la cabeza? Que me quedan pocas. Neuronas. Neuronas, y se me ha ido, que darte a ti y a todo el equipo de Bon Group por el premio que os ha dado Roca este año. No recuerdo el nombre, es por un premio al mejor... Por la feria que habéis organizado para profesionales. Muy bien, sí. Y que es una iniciativa que está vinculada seguramente a todo lo que has comentado también del compromiso. Claro, es una iniciativa que hacemos cada año. Este año repetiremos en octubre, donde tenemos el placer de congregar a más de 2.000 instaladores. Y es una feria profesional que hacemos en Mallorca, a la que todos nuestros clientes y amigos están invitados. Y la idea es esa, hacer sector, hacer alianza y poner a disposición del instalador, junto evidentemente con los fabricantes que distribuimos, pues una serie de novedades y una serie de elementos que les ayuden. Además, el año pasado pudimos incorporar también una feria de empleo, donde incorporamos al SOIP, al ente de contratación pública de Baleares, a la Cámara de Comercio, a los colegios profesionales, a las asociaciones profesionales y a algún FP de Llucmayor y demás, para eso, para ser entorno y poner en manos del distribuidor, desde la mano del distribuidor y en manos del instalador, pues recursos para formar y encontrar talento. Entonces sí, estamos muy contentos de nuestra feria y la seguiremos impulsando. Pues enhorabuena. Y no sé, para acabar, Josep, si quieres comentar cualquier cosa que quieras comentar, alguna conclusión. Bueno, básicamente animar a las empresas a que se metan en la sostenibilidad y que lo enfoquen como una estrategia propia de la empresa desde dentro, no una imposición. Cualquier empresa que lo vea como una imposición lo va a tratar como un coste. Si se ve como una decisión, lo podrás enfocar como una estrategia. Y a partir de ahí es donde podrás realmente dirigir tú hacia donde quieres que la sostenibilidad te apoye, ¿no? Y agradeceros a vosotros el trabajo que estáis haciendo, Andimac, que creo que es muy, muy importante y muy bueno, que nos estáis ayudando mucho a las distribuidoras. Bueno, de eso ojalá lo sigamos haciendo bien. Muchísimas gracias, de verdad, un placer, Guillermo, Josep María. Y bueno, quedamos ya emplazados. Hemos tomado nota de vuestras solicitudes, a ver si lo conseguimos. Y nos vemos en el siguiente video podcast. Muchas gracias. Así es, gracias. Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización.